Hola a todos, bienvenidos a su podcast Dos Voces, una Verdad. Qué bendición que nos acompañen hoy. En este espacio queremos crecer juntos en la palabra de Dios y hablar de cómo vivir la fe cristiana en lo práctico. Y una vez más estamos aquí con nuestra serie especial, La Navidad, una promesa cumplida. En el episodio de este día queremos estar hablando con todos ustedes, una vez más, por supuesto, sobre Cristo, pero esta vez Cristo siendo Dios poderoso. Así que, a manera de introducción, me encantaría que pudieran acompañarme una vez más a Isaías, capítulo 9, versículo 6, donde la palabra del Señor nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Angie, nosotros hace 8 días podíamos hablar respecto a cómo es Cristo siendo Él un consejero maravilloso, ¿cierto? Pero pues hoy quisiera que pudiéramos juntos tener esta charla respecto a Cristo siendo Dios poderoso. Así que cuéntame, ¿qué es lo que tú has podido hasta ahora entender respecto a Cristo siendo Dios poderoso? Porque yo sé que ambos tenemos muchísimos ejemplos sobre este tema, así que será muchísima bendición el día de hoy. Venimos emocionados porque vamos a tocar este segundo nombre y ya hablábamos en el primer episodio que, por si no lo han escuchado, básicamente esta serie necesitan escuchar el anterior. Entonces váyanse, escúchenlo y luego regresan a unirse aquí a tratar con esto. Dios fuerte es lo que le sigue a consejero admirable y me hacía pensar en muchas cosas. Cuando veo algo en la palabra, me gusta colocarlo como en algo práctico, como cambiarlo a algo que se vuelva fácil de recordar. Soy una persona demasiado visual y aprendo mejor viendo las cosas. Y cuando pensé en Dios fuerte, pensé específicamente, no sé, como en un guerrero. Ya has visto tú estos guerreros súper poderosos y no sé, me fascinan. Y yo pensé así como, wow, Dios, poder, o sea, el Mesías, porque aquí estamos hablando del Mesías. Cuando hablamos de Dios fuerte, hablamos específicamente acerca del Mesías. Y ver al Mesías como un guerrero, o sea, estamos viendo a un bebé delicadito porque se nos está escribiendo, vos, nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha sido dado, y se nos está escribiendo que este bebito es un Dios fuerte, ¿no? Entonces puedo pensar, no sé, en un guerrero, un líder, alguien que representa poder, pero que sobre todo representa, no sé, valentía, tenacidad. Entonces, pueden ser tantas cosas, la verdad, que a mí me ha dejado impresionada, porque verdaderamente nuestro Mesías es eso. Exactamente, y es que la verdad, eso que mencionabas justamente yo también lo meditaba durante la semana, y es que cuando uno escucha Dios poderoso, pues puede pensar muchísimas cosas, y es que el ejemplo de Dios y de su poder lo tenemos a lo largo de toda la escritura, o sea, es algo que nunca nos va a faltar, el saber cómo Dios tiene su poder y cómo Él maneja su poder, porque Él es todopoderoso. Pero respecto al Mesías, como tú decías, podríamos relacionarlo a muchísimas cosas. Yo igual veía a Dios, ¿no? Como un líder, pero no un líder normal, sino un líder de un ejército. Y pues creo que esto justamente es lo que estaba esperando el pueblo de Israel, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que con la venida del Mesías, ellos estaban esperando este Dios poderoso, un líder, un guerrero, que pudiera en algún momento liberarlos del yugo opresor que en ese momento ellos estaban viviendo con el Imperio Romano. Entonces, esta era la esperanza del pueblo de Israel, un Mesías guerrero. Quisiera que pudieran acompañarme al libro de Jeremías 32:18 y nos dice el Señor que muestras misericordia a millares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre. O sea, una vez más, ¿no? Vemos cómo la escritura misma nos habla sobre Dios siendo este grande y poderoso Señor de los ejércitos. Es decir, creo yo que cuando hablamos de Cristo siendo un Dios poderoso, es lógico que el pueblo de Israel estuviera esperando un guerrero, aunque sabemos, Angie, que no es lo que específicamente Cristo tenía planeado ser. No es lo que tenían planeado ser, pero mira que es hermoso el hecho de que, o sea, estamos hablando de un Dios poderoso y ya tú tocabas un punto crucial. Estamos hablando de un atributo de Dios.
Y eso es importante porque vuelve y nos confirma lo que confirmábamos en el primer episodio. Este Mesías es Dios hecho hombre. Entonces, que el Dios poderoso, con todo el poder que tiene, porque es omnipotente, venga a convertirse en un niño, porque estamos a puertas, Jos, contábamos ya los días, para celebrar Navidad, la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús, y ver cómo un Dios poderoso se convierte en un bebé que se colocó absolutamente vulnerable en un establo, que se humilló por completo para quedarse en ese pesebre acostadito, que tuvo que ser gestado, que tuvo que crecer como un niño. O sea, estamos hablando de que es asombroso demostrar el Señor a través de su Mesías que aun cuando estamos hablando de un bebé indefenso, ese bebé indefenso era el Dios poderoso, era el Dios omnipotente. Eso nos abre a una realidad, José, de que por qué motivo estamos celebrando todo esto, por qué motivo estamos recordando, por qué motivo queremos regresar una y otra vez, y más que una tradición, se vuelve ya algo que toma significado y relevancia para nuestras vidas. Porque ahí podemos empezar, Jos, a pensar, bueno, si Él es el Dios todopoderoso, si Él es el Dios poderoso, como lo describe Isaías en la profecía, si el Mesías es eso, entonces el Mesías tendría el poder para ejecutar su plan. ¿Y cuál era el plan de ese Mesías? ¿No? ¿Cuál era el propósito? Ya hablaba Isaías de que él era, la soberanía reposará sobre sus hombros. Sí, eso fue con lo que comenzó este versículo. Entonces, este rey tenía un propósito y tiene el poder suficiente para cumplir sus planes. Ahora, ¿cuáles son los planes de ese Mesías? Eso puede generar un interrogante en nosotros, abrirnos la puerta a algo precioso. Por supuesto, y es que con esta pregunta que tú planteabas podemos nosotros entender en la medida que nosotros como humanos podemos un poco del propósito divino por el cual Cristo nació. Y es un propósito que nos deja sin palabras y que nos ha dado más de lo que cada uno de nosotros pudiera desear. Y es que en su poder, su divino poder, porque Cristo sí fue hecho hombre, pero debemos siempre recordar la doble naturaleza de Cristo. Era 100% hombre, claro, pero también era 100% Dios, es decir, Él era todopoderoso, Él tenía todo el poder del Padre, es decir, no había de algún modo esta variación, ¿no? Es decir, al hacerse hombre, perdió su poder y tenía la ayuda de Dios, no, Él era todopoderoso. Y ejemplo, dejó más que claro, ¿no? Sanó enfermos de todos los tipos, ¿no? Ciegos, cojos, sordos, mudos. Los demonios se postraban delante de él. O sea, hay historias en las que el poder de Cristo se manifiesta de una manera enorme, resucitando muertos, hablándole a la naturaleza y calmando la tempestad en el océano, andando sobre el mar. Es decir, el poder de Cristo estuvo todo el tiempo presente. Pero ahora sí, regresando al interrogante que planteabas, Él usó todo este poder, este divino poder, para cumplir con un solo propósito cuando nació. Y sus ojos, su mirada, siempre estuvo puesta en ese propósito. Jesucristo hizo muchísimas cosas con su poder a lo largo de su vida. Instruyó porque Él tenía el poder para enseñar. Sanó porque Él tenía el poder para sanar. Expulsó demonios porque era parte de su poder, pero en realidad esas cosas en su ministerio fueron secundarias debido a que Él tenía un propósito al nacer. Un propósito que Él, el Padre y el Espíritu habían planificado desde la eternidad. Y era usar su mismo poder para redimir a sus hijos por medio de su sacrificio en la cruz. Y es hermoso porque aquí Isaías nos ayuda a entender que Cristo es este guerrero que protege a su pueblo. ¿Y de qué estaba protegiendo a su pueblo, Angie? Nada más y nada menos que de la ira de Dios. O sea, Cristo usó su poder para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, que era librarnos del juicio de Dios. Algo divino, algo hermoso el poder entender cómo Cristo, con su poder, nos libró de lo que nosotros no hubiéramos podido en nuestras fuerzas. Hijos, eso me hace pensar un poco en esa palabra poderoso, nos trae esa alusión a, bueno, Él no puede fallar,
O sea, ¿cuánto tiempo llevamos si hubiéramos existido nosotros dos y los que están escuchando en tiempos del Antiguo Testamento? Eran años esperando esta promesa, esperando a quien por fin pudiera ese Mesías abrir el camino, ¿no? Cumplir con poder el plan, porque los humanos eran falibles, los humanos fallaban. Ahora, si estamos hablando de que Él es poderoso para cumplir su plan, eso quiere decir que Él no va a fallar. Y es que cuando ya vemos ahora, nosotros hacemos flashback y luego nos devolvemos otra vez al presente. Ahora, en el presente, en nuestros tiempos, sabemos lo que sucedió con Jesús, sabemos todo lo que hizo. Ya tú decías mucho de esas maravillas y hermosuras. Entonces, su plan no falló, su plan fue cumplido a la perfección. ¿Por qué? Una vez más, porque Él tiene el poder, porque Cristo conquistó a nuestro mayor enemigo, bueno, nuestros mayores enemigos. Ya sabemos nosotros, nos encanta. El enemigo del hombre no solo el diablo, sino también sí mismo y el mundo. Entonces esos tres enemigos fueron vencidos por Jesús. Obviamente sumándole ahí también la muerte eterna, esa separación de Dios. Fueron vencidos por Jesús. Pero es que la cosa no se detiene allí, hijos. O sea, la belleza y el poder de Dios no se detienen allí. Hay un versículo en Efesios capítulo 1 del 20 al 21, donde mira nada más, dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, que Jesús, nuestro Mesías, tuvo el poder suficiente para resucitar entre los muertos. Y esa misma promesa ahora se extiende a nosotros. En el Antiguo Testamento vemos tantas veces como Dios obra como el Dios poderoso, un Dios que defiende a su pueblo, un Dios que ayuda a su pueblo, un Dios que fortalece en medio de la debilidad. Bueno, ¿cuánto más ahora nosotros que tenemos al Mesías, que ahora podemos ver a Cristo? Porque le hablamos a personas, Jos, tú y yo ya somos salvos, ¿no? Ya estamos en Cristo, ya somos cristianos, estamos allí firmes, gracias a Dios, pero este mensaje va para todo el mundo. El hombre por naturaleza quiere parecer fuerte, pero en realidad es débil. Es débil a sucumbir ante la tentación, es débil a amoldarse al mundo, es débil a tantas cosas, y que el Mesías, nuestro Mesías, sea Dios poderoso, nos hace entender. De Él viene el poder, o sea, Él es la fuente, a Él tenemos que correr. Entonces, no sé, Jos, a veces el mundo es tan salvaje, es una palabra un poco graciosa, pero a veces el mundo es muy hostil y va a venir a querer cautivarnos, hipnotizarnos para ir tras de él, ¿no? Y realmente ese es el deseo del maligno, del enemigo, de Satanás. Pero el deseo del Mesías es yo tengo el poder para ayudarte a resistir. Y esa es otra parte, como otra forma en la que podemos ver a Dios poderoso, ¿no? Por supuesto que sí, me encanta esta forma de aplicarlo, porque debemos de recordar que como hombres somos incapaces, somos torpes y en nuestras fuerzas no podemos, y ese es un problema que tenemos muchas veces, Angie, el hecho de que se nos olvida que no podemos. Es bien dicho en todos lados que el querer es poder, ¿no? Entonces, hay veces en las que queremos aplicar eso a la salvación, o en cuanto mencionabas el tema de las tentaciones o de cómo el mundo quiere envolvernos en el pecado, ¿no? Tú mencionabas todo esto respecto a las tentaciones o cómo el mundo quiere envolvernos en el pecado, pero en esta parte no aplica el querer es poder, porque muchas veces el hombre quiere. El hombre puede decir, no, que yo quiero ser salvo, entonces cuando yo quiera ser salvo, solamente necesito encerrarme en mi cuarto, orar y listo, salvación. O algo por el estilo, ¿no? Estoy ante la tentación y puedo decir, tengo en mí la fuerza, el poder de resistirla. Pero esto no funciona de este modo, Angie. En nosotros no hay nada de poder, porque todo el poder recae en ese niño que nació, en ese hijo que nos fue dado. Todo el poder cae sobre él, el poder de salvar, el poder de dar vida, el poder de librarnos de la tentación. Y si nosotros analizamos la oración que Cristo nos dejó de ejemplo,
conocía como Padre Nuestro, podemos ver que justamente Cristo nos enseñó a orar de este modo. Nunca nos mostró que nosotros debemos de soportar y de resistir. Él oró al Padre diciendo: líbranos de la tentación, cuídanos del mal. Debemos de comprender esta gran verdad. Nosotros no podemos librarnos a nosotros mismos. Necesitamos de un Dios poderoso que sea quien nos libre. Necesitamos de un Dios que nos dé ese poder para poder ser librados. Para la salvación, para la tentación, para cualquier cosa básicamente necesitamos el poder de Dios. No sé si te has puesto a meditar, Angie, pero al despertar, por ejemplo, hoy estamos aquí, por gracia lo sabemos, y vivos, porque pues no podríamos estar aquí hablando si no fuera de otro modo, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos dio el poder para hoy despertar? No fue nuestra decisión. Ese poder no estaba en nosotros porque nosotros estábamos inconscientes de nuestros sueños, dormidos. Y si hoy estamos despiertos, es por su poder. Si hoy tenemos vida, es por su poder. Si hoy tenemos salud, es por su poder. Si hoy tenemos un hogar, es por su poder. Si tenemos familia, es por su poder. Todo, Angie, todo es debido al poder de Dios. El poder en Cristo, el poder en ese niño. Y para poderlo comprender más a fondo bíblicamente, quisiera leer Hebreos capítulo 1, versículo 3, que justamente hablando sobre Cristo, dice el autor de Hebreos: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y aquí quiero poner un énfasis, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero prestemos atención a ese énfasis tan importante, Angie. Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es decir, es tan poderoso que no hace falta que Él esté aquí en el sentido corpóreo, terrenal, en carne, siendo una autoridad que nosotros tengamos, como lo puede ser un presidente, como lo puede ser alguien en un puesto en el gobierno. Él no necesita eso, porque Él está en los cielos y todo lo creado se sostiene por la palabra de su poder. Y es que así entendemos que el poder de Dios no tiene límites. Es por el poder de Cristo que somos sostenidos en la tentación, como tú preguntabas, como tú mencionabas, y es principalmente por el poder de Cristo que podemos hoy ser salvos, Angie. Wow, es que a veces te quedas sin palabras cuando empiezas a reflexionar en todo eso porque pasamos por este pasaje a veces de manera tan superficial y aquí nosotros obviamente tocamos el tema demasiado por encima y nos encantaría como empezar a profundizar más en el hecho. Hay tanto detrás de estos nombres, tanto detrás de Dios poderoso. En estas fechas, Jos, cerca Navidad y demás, puede que nosotros ya estemos sintiendo que el año se nos fue, ¿no? Ya tenemos que irlo cerrando. Y a veces es un poco frustrante porque te ves delante de Dios, te puedes tú que nos escuchas estar evaluándote y últimamente el Señor ha puesto en ti el deseo de conocerle más, conocer a este Dios poderoso, a este Mesías, a Jesús. Y puedes estar evaluando tu vida y diciendo, bueno, es que la verdad la mayoría del tiempo he sido demasiado débil. Y creo que he querido hacer todo bajo mis fuerzas. Y eso es hermoso, que te des cuenta, que lo entiendas y que entonces realmente nuestro corazón sea humillado. O sea, si el mismo Dios fue capaz de humillarse y por debajearse a ser alguien igual que nosotros, en naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, ahora a nosotros nos corresponde humillarnos delante de este Dios poderoso. Lo vemos incluso con hijos de Dios tan, digamos, tan grandes en fe y en ministerios. Nada más miremos al apóstol Pablo, vos. O sea, un versículo que a veces se vuelve tan repetitivo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, aquí yo creo que tiene una aplicación donde ya se vuelve un poco más bíblica, más que un mantra mientras estoy en el gimnasio o cosas así. Son cosas muy raras en las que la gente usa Filipenses 4:13, pero bíblicamente llevémoslo a ser bien aplicado. O sea, Cristo te fortalece para hacer la voluntad del Dios el cual te creó y el cual mandó a su Hijo para que tú pudieras comprender de que tu debilidad es grande, pero en su gracia tú encontrarás la fortaleza para continuar. A veces el año puede terminar de una manera agotadora,
y uno puede decir, no, ya quiero que se acabe esto, fue terrible, ¿no? Y Dios conoce nuestras debilidades, incluso para aquellos que no están teniendo un buen tiempo, para aquellos que estas temporadas son difíciles. Dios fortalece incluso el corazón desgastado, el corazón abatido, cansado, agobiado. Dios está ahí para fortalecernos aún en medio de esas circunstancias. O sea, es que, mira, Jos, hay tantas aplicaciones para un solo nombre, y todas sustentadas bíblicamente. Tantos pasajes que nos recuerdan que solo Dios tiene el poder para salvar, que solo Dios tiene el poder para convencernos de que hemos pecado contra Él, que solo Dios tiene el poder para restaurar esa relación que estaba rota a través del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de muchos, dice el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, abramos los ojos en este tiempo de espera antes del nacimiento de Jesús a estas realidades, a todo esto tan hermoso. Y hoy podemos correr a Cristo y realmente decirle, Señor, he sido débil. Y puede ser un propósito de año nuevo. Señor, yo quiero fortalecerme en ti el año que entra, conocerte más. A ver, comienza desde hoy, nunca es tarde. El Señor no tiene tardanza, Él siempre llega a tiempo. Entonces, ok, hay tanto por decir, tanto por qué evaluar, pero miren, una vez más, nuestro deseo es que estas conversaciones no solo se queden aquí, o sea, escuchándonos ustedes, Jos y yo hablando, sino que puedan trascender y volverse ya algo que ustedes puedan seguir conversando con personas que ustedes digan, abramos el tema, ¿no? En el lugar que surja para poder reflexionar en lo verdaderamente importante, no solo en esta temporada, sino también en todo el año, todo lo que resta, todo lo que vendrá. Jos, no sé si quieres añadir algo más para ya terminar nuestra conversación. No, y sí, pero es que, según yo, ya no tenían nada más que añadir. Pero es que, a ver, vienes con este comentario final y sí que tengo algo que añadir. Y más que para ti, o sea, sí es para ti, pero es para con todos los que nos están escuchando. Y es este hecho de que hay veces en las que pensamos que la debilidad es malo, es mala. Y creo que es algo común en nosotros como hombres, como humanidad, el no querer reconocer que somos débiles. Queremos mostrar siempre nuestra fuerza o nuestra superioridad, ¿no? En todos los ámbitos posibles. En el deporte siempre va a haber un jugador que quiera mostrar que es más fuerte que los demás. En las naciones va a haber una nación que quiera mostrar más fuerza que otras naciones. En todos los aspectos siempre se va a querer demostrar fortaleza y poder. Pero para ti que nos estás escuchando, esto no es lo que te está pidiendo Dios. Dios no te está mostrando que le muestres tu poder, porque tu poder no va a ayudarte en nada delante de Él. Tú no tienes el poder para ser salvo. Tú no tienes el poder para estar bien con Él. Tú no tienes el poder de decidir en qué momento solucionas las cosas con Él. Él no quiere ver tu poder. Él quiere que tú veas su poder. Y eso es justamente lo que le dijo al apóstol Pablo cuando le dijo, en tu debilidad yo soy fuerte. Él quiere ver tu debilidad. Él quiere ver nuestra debilidad. Porque en medio de nuestra debilidad es de que Él puede glorificarse con su poder. Cuando tú dices yo soy débil, Él te dice tranquilo porque yo soy fuerte. Cuando tú le dices yo no puedo, Él te dice nunca te he pedido que puedas porque yo puedo hacerlo por ti. Así que creo yo que es bastante importante que podamos cerrar este año esperando esta hermosa festividad que por cierto ya falta menos y que podamos esperarla viendo nuestra debilidad y no avergonzándonos de esa debilidad, sino dándole gracias a Dios por nuestra bendita debilidad, porque podemos decirle, Señor, cuando yo soy débil, tú muestras tu poder. Cuando yo no puedo, tú demuestras que tú sí puedes. Y creo yo que es una hermosa manera de terminar este año y de comenzar el que se acerca primeramente el Señor, empezándolo diciendo, tú sabes que yo no voy a poder solo, pero contigo yo voy a poder. Hermosa cita de 2 Corintios 12:9, un pasaje que se ha prácticamente que impregnado en el alma cristiana de cada uno de nosotros.
porque es precioso y no hay mejor forma que cerrar que esa, ¿no? Con esas palabras de ánimo, de un llamado de atención en amor, en cariño. No los conocemos, pero los amamos, sí, y si nos conocen, pues entonces también los amamos. Pero lo importante es aquí dejarte con eso, ese pensamiento. Fortalécete en el Señor. Por favor, entiende. Jesús es Dios, pero Jesús también es poderoso. Poderoso para ayudarte en todo lo que ya estuvimos hablando. Así que sigue pensando en todo lo que hemos conversado. Por favor, yo sé que a veces este mundo como que va so fast, muy rápido, pero necesitas detenerte y pensar en lo importante, en lo relevante, en lo que va a tener una trascendencia. Así que, bueno, por nosotros seguiríamos, pero hemos llegado al final, Jos, de este episodio y yo creo que estamos tan agradecidos de saber que nos acompañan hasta aquí, de que se unen a nosotros. Y no hay nada que deseemos más que despedirnos, entendiendo que el Señor obrará en ustedes porque Él es poderoso para hacer que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.